para todos mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Vamos a sintonizarnos, cerrando nuestros ojos con nuestros guías y mentores espirituales de nuestra Casa Espírita Rutas de Luz, a quienes agradecemos de todo corazón por abrirnos las puertas de su corazón el día de hoy y recibirnos con esa alegría que los caracteriza. Unidos en un solo pensamiento, llenos de gratitud y amor hacia nuestro Padre Dios, le damos las gracias una vez más por la vida que nos ha concedido, por la luz de este día que nos ha dado, Señor. Gracias infinitas por esta oportunidad bendita que nos permite reunirnos en su santo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús para escuchar esta conferencia del día de hoy, para que nos llene de mucha luz, de mucha fortaleza espiritual, a través de nuestro querido Germán Jr., para quien rogamos el envolvimiento de los buenos espíritus, para que él tenga una palabra clara, lúcida y sencilla para todos nosotros, que estas enseñanzas lleguen a nosotros como una lluvia de bendiciones para fortalecernos y para seguir adelante. Gracias infinitas a todos por llegar el día de hoy, tanto a los que están en la plataforma como los que están aquí presentes. Oramos por cada uno de ellos y por cada uno de nuestros hermanos necesitados que llegan, todos los desencarnados que son traídos el día de hoy para recibir esta bendición divina. En tus manos, Señor, los colocamos y damos gracias por todo y que así sea. El tema de la tarde de hoy es el poder de la fe, a cargo de Germán Telle Velázquez. El poder de la oración, perdón, a cargo de Germán Jr., que es un gran trabajador espírita y asociado de la Casa Espírita Rutas de Luz. Bienvenido, Germán. Gracias. Bueno, para todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en la tarde de hoy de esta pequeña exposición. Y antes de empezar, pues todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. El tema que se me ha asignado en la tarde de hoy es el poder de la oración. Y para comenzar voy a traer esta frase de San Marcos porque a mí me gusta siempre comenzar mis exposiciones, porque yo todavía no digo que soy conferencista, esta oración. Dice: todo lo que pidáis en la oración, creed que todo lo recibiráis y os será concedido. San Marcos 11:24. Entonces vamos a analizar este pequeño texto que es muy profundo. Encontramos en el capítulo 27 del libro del Evangelio según el Espiritismo lo que nos dice: lo que Dios le concederá al hombre, si éste si lo pide con confianza, es el valor, la paciencia y la resignación. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo le voy a decir a mi Dios en mi oración: Diosito, por favor, dame la BMW X4, 3.600 centímetros cúbicos, modelo 2025, color rojo, vidrios polarizados. Entonces, pues yo creo que mi Diosito no va a hacer eso, ¿sí? Lo que sí va a hacer Dios es darme el valor, la paciencia, la resignación para afrontar un trabajo duro en el cual me dé la utilidad para comprar esa camioneta que tanto quiero, ¿sí? Asimismo, habrá de concederle los medios para que él mismo se libere de las dificultades con la ayuda de las ideas que sugerirá a través de los espíritus buenos y le dejará de esa forma el mérito de su decisión.
Y a veces nos pasa y nos sucede que tenemos una enfermedad. Decimos, bueno, vamos a orar, Dios mío, ayúdame con esta enfermedad que tengo, que es muy cruel, me duele, sufro mucho. Entonces llega el médico y te dice, bueno, Germán, tienes que hacerte este examen, tienes que tomarte estos medicamentos, tienes que cambiar tu dieta, tienes que cambiar tu estilo de vida. No, pero yo sé que mi Diosito me va a ayudar, Él me va a curar. Pero si yo no gesto eso en mí, no va a suceder. Porque sabemos que bajo la visión de la doctrina espírita, los milagros no existen. O sea que si yo no pongo de mi parte, pues no voy a ser auxiliar. ¿Sí? Dios asiste a los que ayudan a sí mismos, según esta máxima. Ayúdate, que el cielo te ayudará. Entonces no esperemos que nos caiga, como se dice, maná del cielo, porque eso no va a suceder. ¿Sí? Bueno. Y no a los que con todo lo esperan de un socorro ajeno, sin emplear sus propias facultades. Dios nos ha dado unas facultades enormes, el pensamiento, la inteligencia, y si seguimos nombrando virtudes, aquí nos vamos a quedar. La humildad, la benevolencia, el amor, la caridad. Pero si nosotros no ponemos en marcha todo eso, pues no vamos a ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera. No obstante, casi todas las ocasiones el hombre preferirá ser socorrido por un milagro, que eso no va a suceder, sin hacer nada de su parte. Y eso no va a pasar. Y la diapositiva tampoco. Bueno, dice, ¿qué es la oración? La oración es una invocación, una invocación. A través de ella nos podemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. O sea que si yo hago una oración por Miriam, la oración le va a llegar por medio del pensamiento. Puede también tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Entonces tenemos los tres aspectos de la oración: pedir, agradecer y alabar. Generalmente nosotros nunca hacemos eso. Y disculpe que lo diga. ¿Sí? Porque nosotros siempre que hacemos es pedir. Y pedimos a lo loco. Dios mío, por favor, el arriendo, la luz, el mercado. eh, ¿Qué más pedimos? La salud, no sé qué. Pero nosotros generalmente nunca agradecemos a Dios por un nuevo día, por toda la creación que nos ha dado, por tener un cuerpo, por tener el plato de la mesa lleno, por tener la loza sucia o las ollas sucias, porque eso qué significa que hemos cocinado, que tenemos como alimentarnos. Y de alabar, ¿no? A veces nosotros ni nos acordamos de Dios. Hoy hace 8 días mi papá hablaba que lo primero que hacíamos era tomar el celular al levantarnos, ¿no? Y no de agradecer a Dios. Y eso no sucede. A ver, ¿quién nos escribió? Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Estos espíritus son los espíritus superiores. Las cuales se dirigen a los espíritus buenos son transmitidas, y las que se dirigen a los espíritus buenos, y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Por ejemplo, los hermanos que, por ejemplo, le oran a los santos, ¿sí? Digamos, hablamos de otra religión, ¿esas oraciones son transmitidas? Sí, claro, esas oraciones también tienen sentido y valor, y son transmitidas por los buenos espíritus a Dios. Cuando alguien ora a todos los seres o no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios, a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. Recordemos que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio. Allá abajito les dejo referenciado aquí el libro, el Evangelio. A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos. Y aquí cuando nosotros hacemos la oración, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando nuestro nivel vibratorio. Recordemos que todo en el universo es energía, todo. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Es energía. Entonces, cuando nosotros oramos, entramos en ese fluido, nos dice la doctrina espírita, y empezamos a vibrar. Levantamos nuestra vibración, que se acerca para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere. Entonces, cuando yo oro, atraigo, adquiero una fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto.
En caso de que se haya desviado, del mismo modo puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. O sea que la oración también es un escudo que me protege. Entonces vemos ese poder, como nos dice el intitulado de la charla, que tiene la oración. Y vamos a seguir descubriendo más qué poderes tiene esa oración, qué facultades tiene esa oración. Entonces, venga, checamos esto para que veamos bien. Entonces dice, una práctica universal presente en todas las culturas y todas las religiones. Entonces aquí quiero aclarar la adoración y la oración. En el libro de los Espíritus encontramos primero en el libro que nos habla de la oración y después de la oración pasa a la oración. Entonces nos damos cuenta que durante adoración y luego a la oración. Eh, entonces nos damos cuenta que todas las culturas siempre han adorado a alguien, siempre. Y nos dice, nos dice, dice, nos dice el libro de los Espíritus en la 651. Ha habido pueblos desprovistos del sentimiento de adoración. Y contesta el mundo mayor. Kardec pregunta, el mundo mayor contesta, no, porque nunca hubo pueblos de ateos. Todos comprenden que por encima de ellos hay un ser supremo. Cuando yo leía esta pregunta, yo decía, bueno, y me referenciaba aquí a los pueblos indígenas que estuvieron, que fueron los muiscas, los chipchas, y ellos adoraban el agua, el sol, la tierra, la Pachamama, ¿no? Que le decían, la luna, y era la forma de ellos de expresar esa adoración y de sentir que por ellos había encima un ser superior. En la pregunta 650 pregunta, las preguntas no las he colocado en una orden, en un orden porque quiero llevarlas un direccionamiento hacia la charla de las características de la oración. Es por eso. Entonces dirán, ¿pero por qué se está saltando, Germán? Entonces, en la 650 dice, la oración es el resultado de un sentimiento innato, o sea, propio, innato quiere decir propio, mío, o del producto de una enseñanza, o sea, que Miriam me está enseñando a mí. Y contesta el mundo mayor, es un sentimiento innato, o sea, que viene con nosotros, que nacimos con eso, esa necesidad de adorar, ¿sí? Dice, como de la divinidad. La conciencia de su debilidad hace que el hombre se incline ante aquel que puede protegerle. Entonces nosotros siempre estamos buscando esa ayuda, ese consuelo, esa misericordia de alguna forma. Nosotros los espíritas sabemos que lo podemos conseguir por medio de la oración, de los buenos sentimientos, de la práctica de la caridad. Y es así como nosotros elevamos nuestro nivel vibratorio. Bueno, les voy a rogar a mis hermanos que no vayan a hacer ahorita oración, ¿no? Porque estamos hablando de la oración, es que me empiecen, que se que vaya, no, estoy haciendo esa oración, estoy dormido, ¿listo? En la 659 dice, ¿cuál es el carácter general de la oración? ¿Cuál es lo general? Dice, la oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la oración se puede hacer tres cosas que ya lo vimos anteriormente, alabar, pedir y agradecer. En la 654 pregunta Kardec nuevamente, ¿conoce Dios alguna preferencia a los que adoran de tal o cual modo? Decir, ay, no, mire eso como ora de bonito Germán Junior, cómo lo hace de bien. Cuando él ora, mejor dicho, yo me quedo en las nubes, mejor dicho, de una vez. Pero cuando lo hace los domingos, porque los lunes yo siento que él no ora de la misma manera, ¿sí? Pero, ¿qué está sucediendo acá? Entonces nos contesta el mundo mayor, Dios prefiere a los que adoran desde el fondo de su corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos que nuestra oración, entre comillas, tenga éxito, ¿qué tiene que tener? Un impulso. Ese impulso se consigue a través del corazón, de los sentimientos. Entonces dice que tiene que ser de corazón, sincera, haciendo el bien y evitando el mal. Y no
A los que creen, honrarlo con ceremonias, que no todos los hacen con las mejores, para con sus semejantes. No es que tenemos que para orar tengo que, mejor dicho, colocarme mi mejor ropa, mi mejor vestido, ese día me voy a bañar, ¿sí? No, no es necesario nada de eso. Es simplemente entrar en reflexión con nosotros mismos y tener ese momento de sinceridad con Dios. Todos los hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama así, perdón, él llama hacia sí a los que observan sus leyes, sea cual fuere la forma con que las expresa. Pues aquí también nos quiere decir el mundo mayor que no tenemos que tener palabras súper rebuscadas o tengo que ser el más literato para tener una buena oración. Porque la oración es un sentimiento, es una vibración que nosotros le colocamos. Las palabras no lo logran si el corazón está vacío. El que solo tiene la apariencia de piedad es un hipócrita. Aquel cuya adoración es afectada y se contradice con su conducta, da un mal ejemplo. Entonces yo, para orar, también tengo que tener un requisito que es ser una buena persona. Empezar a ser una buena persona. Empezar a hacer esa transformación moral que nos invita la doctrina espírita a hacerlo. Bueno, entonces, como tenemos que tener buena moral, entonces quise traer un ejemplo, ¿sí? Sacamos del Evangelio, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano, o sea, ya estaba señalando, pero sabemos que cuando nosotros señalamos que tenemos tres deditos que nos están señalando a nosotros mismos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. Aquí yo leo esto y digo, no, este hombre es un santo. Pero ¿cuál era el problema de él? Se alababa. Se alababa, tenía un orgullo muy alto. ¿Sí? Tenía un orgullo muy alto. Decía, él es pecador. Lo señalaba, ¿no? Pero ¿será que nosotros no tenemos imperfecciones? Pregunto yo. O bueno, yo voy a hablar por mí, ¿no? ¿Será que yo no tengo imperfecciones? Yo creo que de pronto, por estar algo en este mundo todavía de expiación y de pruebas, ¿no? Hoy Gustavito decía, ¿no? Que ojalá yo reencarnara muchas veces. Yo le decía, ojalá no, ojalá no, le decía a Gustavito, ojalá no, no, ojalá no reencarne muchas veces. Porque reencarnar es un proceso muy difícil, muy doloroso también. Y mire lo que sucede. El publicano, o sea, estamos viendo la otra persona que estaba con él, por el contrario, permaneció alejado. No osaba ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Y qué está reconociendo este publicano? Que es un ser aún imperfecto, necesitado del amor de Dios, necesitado de muchas cosas. Está sintiendo lo contrario del orgullo, que es la humildad. Entonces vemos los dos lados, digámoslo, de la moneda. Os declaro que este volvió justificado a la casa, dice Lucas. Y el otro, no. Porque aquel que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Bueno, entonces vamos a ver las características de la oración que me pareció algo súper interesante. No están todas aquí, fue como un resumen así que se sacaron de varias obras. Y vamos a hablar sobre la sinceridad, el fervor y la confianza, la humildad, la inteligibilidad, la caridad, el efecto fluídico, acción sobre los espíritus, ayuda contra el mal y el perdón. Entonces, ¿qué pasó? Entonces vamos a comenzar con la sinceridad. Entonces nos dice la doctrina espírita, sinceridad y corazón, la oración debe ser una expresión genuina del corazón y no solo una repetición de palabras. Y eso a veces no sucede. Entonces uno empieza la oración, entonces uno empieza como maquinita de escribir. Ta, 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 ta. Dios mío, por favor, gracias por este maravilloso día. ¿Será que la novela, será que, o el desafío?
Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, Señor, dame las gracias, buenos días. Gracias por el pan, gracias por el techo, gracias por todo, te amo, besos queridos. Bueno, y, ay, pero yo no puse los frijoles en agua. No, ahí no hay sinceridad en esa oración. Estoy totalmente desconectado, desconectado, ¿sí? No debe ser un mero acto mecánico, sino una comunicación sincera con Dios y con los espíritus. La intención es lo que realmente cuenta para Dios. Una oración hecha con solo con los labios es considerada una fórmula vana, sin el corazón no participa de ella. Entonces ya dijimos que es un impulso, la sinceridad. Fervor y confianza. La oración debe ser realizada con fervor y con confianza en la bondad y en el poder de Dios. El fervor intensifica la transmisión del pensamiento y la voluntad, haciendo la oración más efectiva. La confianza en Dios es fundamental para que la oración sea escuchada. Cuando nosotros oremos, colocamos todo y depositamos toda nuestra confianza, nuestro fervor en Dios, en que las cosas pueden suceder. Pero recordemos que para que sucedan las cosas tenemos que poner de nuestro trabajo, nuestra buena actitud para que esa oración se pueda realizar. Dios da como el caminito, pero Él no va a bajar y cogernos de la mano y hacer que nosotros caminemos. Nos toca a nosotros mismos. Tiene que ser humilde, lo que veíamos entre el fariseo y el publicano, ¿no? La oración debe ser realizada con humildad, reconociendo la propia debilidad y la dependencia de Dios. Cuando nosotros sentimos que dependemos de Dios, estamos reconociendo que no es nuestro ser supremo, que nosotros somos humildes ante su creación. El orgullo y la ambición son barreras entre el hombre y Dios. Por eso nos dice la doctrina que el orgullo es la peor plaga que la humanidad tiene. Ay, aquí. Bueno, esta palabra que me cuesta un poco. Inteligibilidad. ¿Sí? No, que sea entendible. Eso quiere decir. La oración debe ser inteligible para quien la realiza. Debe despertar ideas y conmover el corazón. Entonces, cuando nosotros oremos, hay unas oraciones que nosotros hacemos para nosotros mismos. Ahorita como la que hizo Hermila, que fue para todos, todos nos involucramos. Entonces, Hermila, no, que por favor, Dios mío, es un ejemplo, ¿no? No, que por favor, que la masa cuántica del Sol, que nos está diciendo, por favor, no, sencillamente gracias Dios por un nuevo amanecer. Y ya, ¿sí? Todos la entendieron, todos compartimos. Pero cuando hablamos con cosas extrañas, palabras como raritas, como que, ¿qué es eso? Exacto. No sabemos por dónde estamos conduciendo a los demás. Las oraciones en lenguajes incomprensibles son consideradas un conjunto de palabras que no dicen nada al espíritu. Recordemos que es un impulso. La caridad. Dice, la oración está intrínsecamente ligada a la caridad. Las buenas acciones son la mejor forma de orar. Mire, qué interesante eso. Las buenas acciones son la mejor forma de orar. O sea que yo puedo hacer una oración tácita, digámoslo así, cuando yo estoy haciendo el bien. Ya que los hechos valen más que mil, bueno, no es que dice más que mil palabras, así lo dice el dicho, ¿no? Sino que aquí nos dice que vale más que las palabras. La caridad abarca el amor al prójimo y el perdón. La caridad es la caridad práctica es esencial para un verdadero espírita. La caridad benevolente, que se centra en amar al prójimo como a uno mismo, también es crucial. Nosotros tenemos aquí el día domingo una actividad muy bonita que son vibraciones. Y en esas oraciones oramos por todas las personas que están enfermas, por las que están necesitadas. Entonces aquí estamos poniendo en marcha y en práctica esa caridad a través de la oración, de la vibración.
También tiene un efecto fluídico. La oración, por favor, allá atrás, no entren en oración todavía. La oración puede generar una corriente fluídica que se extiende en el espacio y puede influir en otros. Esta corriente puede llevar el pensamiento de quien ora a los corazones sensibles y a su vez atrae a los espíritus buenos para que asistan a aquellos por quien se ora. Cuando yo hago la oración es muy rápido. No es que se realice, ¿no? Sino cómo viaja la oración, cómo se transmite a través del pensamiento, por esa corriente fluídica. Acción sobre los espíritus. Las oraciones dirigidas a los espíritus, especialmente a los que sufren, son un testimonio de afecto y un alivio para sus penas. Cuando nosotros oramos por los espíritus necesitados, tanto encarnados como desencarnados, pero en este lado vamos a hablar un poquito más de los desencarnados, de los que se encuentran de pronto en las zonas umbralinas, en los valles de los suicidas, en los valles de los adoloridos, esas oraciones llegan hasta allá. Y cuando oramos, eso es como una estrellita que se les enciende a ellos allá, ¿sí? Y cuando oramos con fervor, con esa, con ese amor profundo, pues esas lucecitas se va agrandando y para ellos va a ser un alivio, ¿sí? O ellos simplemente pueden hasta seguir esa lucecita y pueden salir de esos estados en que se encuentran. Por eso es tan importante también orar por las personas desencarnadas también. La oración puede levantar el ánimo de los espíritus que sufren y estimular su deseo de elevarse. Miren qué interesante eso. Las oraciones hechas con sinceridad pueden acelerar el progreso de los espíritus que sufren, pero no es acelerar el proceso de dolor, ¿no? Sino de salir de ese sufrimiento. Ayuda contra el mal. La oración ayuda contra el mal, vea pues. La oración es un remedio para fortalecerse contra las tentaciones del mal y recibir la ayuda de los buenos espíritus. Entonces, cuando yo oro, si yo tengo un vicio, digamos que soy alcohólico, yo le pido a Dios de corazón, con ese sentimiento profundo, Señor, dame las fuerzas necesarias para no caer en el vicio. Dame las fuerzas porque yo quiero salir adelante. Yo quiero saltar esta prueba, yo quiero transformarme, yo quiero ser un nuevo ser que te sirva como un siervo. No quiero seguir siendo ese lastre, ese yugo para mi familia, para mis seres queridos, para la sociedad. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy colocando esa oración para fortalecerme mi voluntad, que sea como una roca, ¿sí? Pero no después que yo salga a la oración y pase mi amigo, oiga, se va a tomar una bien fría, porque la tentación también se va a aparecer, ¿sí? Y uno, ¿está muy fría o no? Yo acabo de hacer la oración y yo le acabé de pedir a Dios que me ayudara. Entonces yo tengo que poner de mi parte también, ¿sí? La oración también es útil para alejar a los espíritus malos. Claro, cuando tú estás envuelto, estás en un proceso de obsesión y tú cambias tu nivel vibratorio y estás haciendo oración, entonces los espíritus cuando se acercan y ven que tú estás cambiando tu nivel vibratorio y otra vez este señor pidiéndole al mundo espiritual mayor, no, y ahora cómo lo vamos a atacar, cómo vamos a hacer que caiga en la tentación si él está transformándose, está cambiando, está dando señales de cambio, nos está quedando más difícil seguir ese proceso obsesivo. ¿Sí? Y claro, cuando tú oras, tu perispíritu empieza a brillar. Vienen los espíritus benevolentes, buenos, y nos ayudan también a través de los pases y también nos envuelven en esa corriente fluídica. Entonces, para nuestros hermanitos menores va a ser más difícil, ¿sí? Seguir esos procesos obsesivos. Bueno, apurémosle porque todavía faltan 100 diapositivas. Dice, el perdón. Mire qué importancia hay el perdón dentro de la oración. Antes de orar, es necesario perdonar a quienes han ofendido. Pedir perdón a Dios implica cambiar de conducta y realizar las buenas acciones.
Y aquí voy a traer otra vez de nuevo lo que le pasaba al fariseo, ¿no? Era una persona orgullosa, me imagino que también tenía sus problemas, no perdonaba ni nada. Pero entonces no lo llevemos tanto al fariseo, sino llevémoslo a nosotros mismos. Cuando mi oración quiere ser sincera, quiere ser valedera, quiere ser con mucho, mucho valor, tengo que tener mi conciencia también en paz y tranquila, ¿sí? Porque si no, pues no estoy haciendo nada. Estaría como, hay un dicho, ¿no? El que reza y peca, empata. Entonces no estoy haciendo nada. Entonces veamos ese gran valor que tiene la oración, ese gran poder que tiene la oración. Y a veces uno dice, no, pues sí, yo oro, pero hasta ahí. Pero analizando todo esto, leyendo el libro de los Espíritus y el Evangelio, me he podido dar cuenta que nosotros tenemos una herramienta muy grande que Dios nos ha dado en nuestras manos. Bueno, tenemos muchas, pero la oración es un gran apalancamiento que nos permite impulsar todas las cosas que nosotros sentimos y queremos, ¿sí? Dice, propósito de la oración. La oración puede tener diversos propósitos, incluyendo alabar, pedir y agradecer. También se puede ser utilizada para solicitar fuerzas, paciencia. Uy, que eso es como difícil tener paciencia, ¿no? Y más cuando nos hablan duro al oído, ¿sí? Entonces yo, la verdad, yo no le volví a pedir paciencia a Dios porque sé lo que me espera, ¿sí? Tener paciencia cuesta. Resignación ante las pruebas de la vida. Se puede orar por uno mismo, por los demás, tanto vivos como por encarnados. Podemos orar por todos. Y ojalá sea por ese ser que más nos cuesta, ¿no? Que nos hace sufrir, que nos hace la vida imposible, ¿no? Ahí es cuando desarrollamos más nuestra paciencia. Yo a Dios no le volví a pedir fuerzas porque de pronto lo estrangulo, entonces ahora pedimos paciencia. La 660 dice, ¿la oración hace mejor al hombre? Mire qué interesante eso, ¿no? Lo que pregunta Cartega del mundo mayor, que si nos ayuda a ser cada día mejores. Dice, sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. Y Dios le envía a los espíritus buenos para que lo asistan. Esa es una ayuda que nunca se niega cuando se pide con sinceridad. ¿Y qué decíamos al principio? Que pidamos y se nos dará, ¿sí o no? Eso decía, ¿no? Y aquí contesta el mundo mayor, ¿no? Es la ayuda que nunca se niega cuando es pedida con sinceridad. ¿Se puede considerar que la oración tiene origen en una ley natural? Está en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato en el hombre, pues eso se le encuentra en todos los pueblos, aunque en formas diferentes. Entonces, al ser una ley natural, no solamente va a aplicar para el planeta de Tierra, sino para toda la creación. Toda la creación ora, toda la creación vibra. Ahora vamos a ver los beneficios de la oración. Dice, tiene el fortalecimiento moral. La oración nos ayuda a resistir las tentaciones y a superar las dificultades. La conexión con Dios y los espíritus buenos nos infunden valor, esperanza y paz interior. ¿A ustedes no les pasa que cuando hacemos la oración sincera, esas oraciones que verdaderamente dicen, uy, oré y me gustó orar, siente uno esa paz y esa tranquilidad? A mí me ha sucedido. Yo pienso que ustedes también, ¿sí? Que a veces uno me siento cansado, me siento agotado, ya, uy, hoy amanecí por el lado chuquizado, estoy chuquizado hoy. Y uno dice, no, me falta orar. Y uno dice, Dios mío, perdóname porque hoy amanecí chuquizado, tú sabes que yo soy una persona, todavía un espíritu muy imperfecto, pero dame las fuerzas para que se me salga ese chuqui y pueda reír, pueda sentir la felicidad de la vida, ¿sí? Y sucede. No es que uno ya se levantó de la silla o de la mesa ya, porque también es un proceso. Pero los espíritus benevolentes y sobre todo el espíritu guía o el espíritu ángel de la guarda está también ahí escuchándonos, ¿no? Le vamos a sacarle los chuquis hoy a Germán para que esté full, porque lo necesitamos full también. El auxilio espiritual. A través de la oración atraemos a los espíritus buenos quienes nos brindan asistencia, inspiración y protección. Yo, antes de comenzar, antes de que Hermila llegara, pues yo estaba haciendo la oración. Le decía, espíritu, ven a mí. Y llegó Alexis Abril. No, él no es mi espíritu ya. Ven a mí, ayúdame.
necesito que tú me des hoy la fuerza necesaria tanto en mi voz, porque cuando esta tarde estaba yo con una tosecita, yo, Dios mío, ojalá no me va a fallar la voz. Dame la fuerza necesaria en mi voz para que esta voz llegue a los corazones de mis hermanos y pueda transmitir el mensaje que se estudió y se trabajó. Y pienso que estoy hablando bien, porque estaba y no tomé agua. Hoy Gustavito no nos dio agua. No, no, es molestando, Gustavito, es molestando. Es molestando, es molestando. Es molestando porque yo no tomo agua. Tomo agua y de una vez me toca irme para el valle. Bueno, alivio del sufrimiento. La oración por los enfermos y los espíritus que sufren le ofrece consuelo. Los alimenta los alienta al arrepentimiento y atrae a espíritus buenos para ayudarlos. Y bueno, lástima que se fue Liz Day. Cuando Liz Day estuvo en la UCI, yo oraba mucho. Yo le decía, Dios mío, dame la oportunidad de que ella salga de por lo que está sucediendo, por lo que está atravesando. Pero si no lo logra, también tenía que pensar el otro lado. Decía, Dios mío, dame las fuerzas porque va a ser una prueba muy difícil. Porque mis hijos van a quedar sin mamá. Sí. Y todos los días iba y me sentaba al lado de la cama de ella en la UCI y oraba. No sé si de pronto pienso yo que Dios nos escuchó, porque no solamente yo oraba, muchas de ustedes que están acá también lo hicieron, les agradezco también. Muchas personas de pronto que no están acá, también les agradezco por ese proceso de oración que hizo, porque yo sé que los espíritus superiores nos ayudaron. Cuando mi mamá también estuvo hospitalizada, también lloraba, Dios mío, dame las fuerzas necesarias para que mi mamá se cure, salga rápido y la podamos disfrutar muchos años más. Y aquí hoy la tenemos, ¿sí? Entonces, uno dice, no, es que la oración mía no va a ser escuchada porque yo soy una persona mala, soy un ser imperfecto, Dios no me quiere, pero nos estamos dando cuenta de que sí las cosas pueden suceder y los milagros no existen, ¿sí? Es a través de la oración que podemos poner en marcha todo eso y nuestras plegarias son escuchadas por los espíritus superiores, ¿sí? Y aquí hay otro aspecto que habla sobre la liberación de la obsesión. La oración ferviente, junto a la voluntad del obseso, puede ayudar a romper las cadenas de la obsesión, atrayendo la luz divina y la asistencia de los espíritus buenos. Mire lo que está diciendo acá, romper las cadenas. Y yo les hago una pregunta a mis hermanos, ¿será que la oración tiene algún poder? Por eso les dije, cuando yo empecé a leer, yo dije, wow, wow, dije yo, wow. O sea, Rosita, que nuestro trabajo del día domingo va por buen camino. Continuemos porque de verdad me falta harto. Bueno, tipos de oración. Vamos a saltarnos un poquito, ¿sí? Entonces tenemos la oración, la petición y agradecimiento. Que generalmente estos tres pasos no los hacemos. Siempre pedimos, ¿no? Pida y pida y pida y pida. Parecemos como los pajaritos cuando están recién naciditos. Eso abren el piquito y chillan, chillan, chillan para que les den. Cualidades de la oración. Entonces la oración tiene que ser clara, sencilla y concisa. Dios mío, yo necesito que me ayudes con esto. Entonces empiezan, no, no, Dios mío, que a lo mejor, quién sabe, de pronto, si quizás, o no, Dios mío, yo quiero hoy tener la fuerza necesaria para afrontar todos los retos que tengo el día de hoy. Ya, listo, sencillo. No, Dios mío, de pronto a lo mejor, quién sabe si se me presenta por ahí una dificultad, no sé, pronto, no. Recordemos que Dios es el dueño de todo, y hay que pedirle harto, ¿sí? Pero también hay que alabarlo y hay que agradecerlo. Entonces, la práctica de la oración, y aquí quiero hacer una pausa, dice la frecuencia. La oración debe ser una práctica diaria, diaria. No hoy sí, mañana no, de pronto la otra semana se me olvidó, pero entonces hoy voy a rezar doble porque ayer se me olvidó. Hoy voy a orar doble porque ayer se me olvidó. ¿Sí? Un momento de conexión con lo divino. Entonces, si nosotros queremos tener esa unión con el Padre, tenemos que hacerla a través de la oración y hacer esa unión fuerte. Tiene que ser recogimiento, ¿sí? No es que yo esté en un lugar donde haya rumba, donde haya fiesta, donde haya ruido, porque eso no va a permitir concentrarnos, a menos que tú tengas
un un poder de concentración muy grande. Yo, la verdad, no lo tengo. ¿Sí? Entonces tenemos que realizar la oración en un ambiente tranquilo y propicio para, para hacer esa concentración, esa comunión con Dios. La postura, no hay una postura específica para orar. ¿Sí? Al que le guste orar de rodillas, hágalo. Al que le gusta orar de pie, hágalo. Al que le gusta orar en la cama, hágalo. El que le gusta orar sentado, hágalo. Pero haga la oración. Eso es lo importante. ¿Sí? Que si está bañándose y está haciendo la oración, hágalo cuando se está bañando. Que si está haciendo el sancocho, hágalo con tal que no se va a quitar un dedo. ¿Sí? Pero hagamos la oración. ¿Listo? Nos dice, ¿no? Que es la actitud interior. Bueno, y aquí Kardec nos dice algo muy interesante. Dice, la oración es una herramienta esencial en el camino espiritual. A través de ella nos acercamos a Dios, recibimos ayuda espiritual, fortalecemos nuestra moral y extendemos nuestra compasión a los otros. No es una práctica mágica que resuelve problemas instantáneamente, o sea, nada de magia, sino una fuente de fuerza, consuelo y guía para aquellos que la buscan con sinceridad y fervor. Y continúa. Recomendamos, recordemos eso, muy bien, las palabras de Allan Kardec. Orar es un medio de actuar sobre los otros y sobre uno mismo. Y esto sí lo resalté, que la oración sea un faro que ilumine nuestro camino y nos conduzca hacia la paz, el amor y la sabiduría. Esto lo encontramos en la Revista Espírita de 1868. Noticias bibliográficas, la religión y la política en la sociedad moderna. Y hoy esta tarde, esta mañana estaba hablando con una amiga y me dijo, ay, hoy tienes por la tarde. Y yo sí, hoy tengo la charla en Rutas de Luz y el tema es la oración. Y ella me dijo, ay, ¿cómo es ese pedacito donde dice, donde uno, dos o tres en mi nombre allí yo estaré? Ella me dijo eso. Yo, oiga, eso no lo puse en la charla y está muy bonito. Y lo traje hoy. Y donde se reúnan dos o tres en mi nombre, allí yo estaré. Es algo muy bonito. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús nos promete siempre su presencia en nosotros. O sea que cuando oramos no estamos solos. Y cuando hacemos la oración en grupo y verdaderamente le colocamos esa sensación de paz y de amor, esa oración es mucho más grande y llega más lejos. Entonces, hay un libro maravilloso que sé que todos mis hermanos lo tienen, lo han leído. Nosotros lo estudiamos casi 2 años en Rutas de Luz. Y hay un capítulo que es el ítem 18, la oración dominical. Entonces yo dije, bueno, yo tengo dos formas de hacer esto, la oración dominical. Una, narrarlo, y ya. Pero yo dije, no, pero es que yo narrando, yo le voy a quitar el brillo que le puso Humberto de Campos por la pluma de Chico Javier a esta lectura tan bonita. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a correr el riesgo de que mis hermanos no se pongan en oración y podamos seguir la lectura, ¿sí? Porque es un poquito extensa, pero es hermosísima. Entonces, Pedro te pregunta al maestro, maestro, ¿será que Dios escucha todas nuestras oraciones? Pedro estaba desesperado y va a preguntarle a Jesús. Recordemos que estas son las palabras de Jesús, del maestro, porque todo eso fueron sacados de archivos para poder componer este libro. Dice, ¿cómo? No, Pedro, respondió Jesús solícito. Desde que comenzó a razonar, observó que el hombre, que muy arriba de sus reducidas fuerzas, había un poder ilimitado que le creó el ambiente de la vida. Todas las criaturas nacen con tendencia hacia lo más alto. Fíjese lo que está diciendo acá Jesús y lo que hemos estudiado, ¿no? Que entre nosotros hay algo intrínseco, innato y siente la necesidad de comulgar con el plano elevado, donde el Padre nos acompaña con su amor, toda su justicia y sabiduría, donde las oraciones de los hombres lo buscan bajo diversos nombres. ¿Sí? Dios, Yahvé, Alá, como lo quieran llamar. Ah, es que esto, bueno, si lo prendo de pronto me funciona, ¿cierto?
Ahora sí, lo tenía apagado. ¿Creería Simón que en todos los ciclos de la vida humana recorrerían las almas incesantemente a una puerta silenciosa e irreflexible si no obtuviesen ningún resultado? No tengas dudas, todas nuestras oraciones son escuchadas. No obstante, exclamó el respetuoso discípulo, si Dios escucha las súplicas de todos los seres, ¿por qué tamañas diferencias en la suerte? Pregunta Pedro a Jesús. O sea, le entra su reflexión, pero es que como que Dios no me escucha. ¿Por qué razón, le pregunta Pedro a Jesús, por qué razón soy obligado a pescar para mi subsistencia? Cuando le vi, gana buen salario en el servicio de los impuestos, con la sabiduría de los libros. ¿Cómo explicar que Juana, y se está ya refiriendo a Juana, se Cusa, disponga de numerosas sirvientas, mientras mi mujer es obligada a plantar y cuidar nuestro huerto? Entonces Pedro estaba ahí, pero ¿por qué unos tienen mejor vida que yo? ¿Sí? Si todos estamos como en el cuento. Jesús, atento a estas palabras, y respondió, Pedro, no podemos olvidar que que el mundo pertenece a Dios y que todos somos sus servidores. Los trabajos varían conforme a la capacidad de nuestro esfuerzo. Hoy pescas, mañana predicarás la palabra divina del Evangelio. Todo trabajo honesto es de Dios. Quien escribe con la sabiduría de pergaminos no es mayor que aquel que hará el suelo laboroso y fértil, con la sabiduría de la tierra. El escriba sincero, pero que cuida de los discípulos, que cuida de los dispositivos de la ley, es hermano del labrador bien intencionado que cuida el sustento de la vida. Uno cultiva las flores del pensamiento, otro las del trigal que el Padre protege y bendice. ¿Crees que una casa estaría completa sin las manos abnegadas que le barren la basura? Si todos los hijos de Dios se dispusiesen a cobrar impuestos, ¿quién los pagaría? Imagínate todos teniendo, pues, quién va, ¿sí? O sea, todos trabajando en oficina y ¿quién va a generar riqueza, pues, para cobrar esos impuestos? Le dice Jesús, ¿no? Por lo tanto, ves que antes de cualquier consideración es necesario santificar todo trabajo útil, como quien sabe que el mundo es la casa de Dios. ¿Ya pensaste que si tu esposa cuida las plantas del huerto, Juana de Cusa educa a sus sirvientas? ¿Acaso? Sus siervas, perdón. ¿A cuál de las dos le cabe mayor responsabilidad? Mira esa reflexión que le hace Jesús. ¿A tu mujer que cultiva las legumbres o a nuestra hermana que tiene algunas hijas que Dios bajo su protección? ¿Quién podrá garantizar que Juana tendrá esa responsabilidad toda la vida? En el mundo hay grandes generales que a pesar de sus victorias también pasan por las duras experiencias de sus soldados. Así, Pedro, tenemos que considerar en forma definitiva que somos hijos y siervos de Dios ante cualquier otro título convencional. Todos somos hijos de Dios y Dios nos ve a todos por igual, dentro de la vida humana. Es pues necesario que dispongamos nuestro corazón a servirlo bien, sea como rey o como esclavo. Cierto de que el Padre nos conoce a todos y nos conduce al trabajo, a la posición que merecemos. Eso es lo que le decía hoy a Gustavito esta tarde. Hoy yo puedo ser Germán, haber nacido en esta familia, mañana puedo ser el conde de Colombia, ¿sí? Conde de Colombia, no el conde de Drácula, ¿no? Sino el conde de Colombia, ¿sí? Tener una mejor posición social, no ser el conde, sino la condesa, ¿sí? El discípulo escuchó aquellas juiciosas explicaciones y confortado con los esclarecimientos recibidos, interrogó, Maestro, ¿cómo debemos interpretar la oración? ¿Cómo debemos interpretar la oración? En todo, elucidó Jesús. ¿Debe la oración constituir nuestro recurso? Qué interesante eso. Ahí es donde está como la síntesis de la lectura. La oración debe constituir nuestro recurso permanente de comunión sin interrupción con Dios. Mire lo que está diciendo, constituir nuestro recurso permanente, o sea, siempre, sin demora,
Hoy sí, mañana no. En ese intercambio incesante, las criaturas deben presentar al Padre el secreto de las íntimas aspiraciones, sus anhelos y esperanzas, dudas y amarguras. Esas confidencias les atenuarán los cansancios del mundo, restaurándoles las energías porque Dios les concederá de su luz. Por lo tanto, es necesario cultivar la oración para que ella se torne un elemento natural de la vida, como la respiración. Yo cuando le decía esto, yo, wow, ¿qué tal que yo me quedara sin respiración? ¿Qué pasa? Me muero. Entonces, ¿qué tan es importante la oración en nuestras vidas? O sea, que si yo no la hago, ¿qué pasa? Me muero, ¿cierto? Es indispensable que conozcamos el medio seguro de identificarnos con nuestro Padre. Entre tanto, Pedro, observamos que los hombres no se recuerdan del cielo, sino en los días de inseguridad y angustia de corazón. Ojalá estemos enfermitos, ¿no? Ojalá estemos con una necesidad, ay Dios mío, ayúdame, por favor, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Pero está uno en la buena, ni se acuerda de nuestro Padre. Si la amenaza es cruel e inminente, el desastre, que uno ve el accidente, ay Dios mío, sálvame. Pero uno está bien, bien arropado, bien acostado, con el control en la mano viendo Netflix, y ahí sí no me acuerdo de Dios. Sí, viendo la serie, no nos acordamos de Dios. Si la muerte del cuerpo es irremediable, los más fuertes doblan las rodillas. Pero ¿cuánto no habrá de sentirse el Padre amoroso y leal que solamente lo buscan los hijos en los momentos de infortunio, por ellos creados con sus propias manos? O sea, solo buscamos a Dios, es en el momento difícil y así no debe ser. Debido al relajamiento de estas sagradas relaciones por parte de los hombres, indiferentes al cariño fraternal de la providencia, que todo les concede de útil y agradable, inútilmente desearía al hijo una solución inmediata para sus necesidades y problemas, sin remediar a lo largo el alejamiento en que se conservó el padre en el camino, postergando sus designios al respecto a cuestiones íntimas y profundas. Hay una cosa muy bonita que a mí me gustó. Había un ser que tenía muchos problemas en su vida y él decide quitarse la vida. Él se quita la vida porque se sentía muy solo, triste, agobiado. Cuando llegó al cielo, se acercó a Dios y le hacía el reclamo. ¿Por qué tú me abandonaste? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué lo hiciste? Eso me condujo a la muerte. Y Dios le mostró la vida y le dijo, acá, si tú ves, encontrarás 4 huellas. Cuando tú te alejaste de mí, encontraste 2 huellas. Y él decía, sí, esas 2 huellas son las mías, porque tú me dejaste solo. Y Dios le dice en su infinita sabiduría, no, estás equivocado. Esas 4 huellas que tú ves, estábamos los dos juntos. Tú estabas de mi mano. Y esas 2 huellas que siguen adelante son las mías. Porque tú nunca te alejaste de mí, porque yo siempre te sostuve en mis brazos y te cargué. Por eso son esas 2 huellas. Hoy tú tomaste la decisión de quitarte la vida. Entonces Dios nunca nos abandona. Él siempre está abrazándonos. Simón Pedro escucha al maestro con una comprensión nueva. No había comprendido la amplitud de aquellos conceptos que trascendían el ámbito de la educación recibida, pero trataba de percibir el alcance de aquellas elucidaciones con el fin de cultivar el intercambio perfecto con el Padre sabio y amoroso, cuya generosa asistencia Jesús revelaba dentro de la luz de sus divinas enseñanzas. Pasadas algunos días, encontrándose el maestro enseñando a los discípulos una nueva lección referente al impulso natural de la oración. Simón le observó. Y mire que aquí utiliza una palabra muy bonita de Manuel, perdón, Humberto de Campos. Impulso. De la también las pilas. Impulso, ¿no? Y esa palabra la escuchamos antecitos, ¿no?
Señor, he procurado de todas las formas mantener inalterablemente mi comunión con Dios, dice Pedro, pero no alcanzo el objetivo de mis súplicas. ¿Qué quería Pedro? Quería era un milagro. Quería que le arreglaran la vida económica porque él estaba cansado de ser pescador. De hecho, pues era una vida muy difícil, muy dura. ¿Y qué has pedido a Dios? Interrogó el maestro sin perturbarse. He implorado de su bondad que favorezca mis caminos con la solución de ciertos problemas materiales. Jesús contempló largamente al discípulo como si examinase la fragilidad de los elementos intelectuales que podía disponer para la realización de la obra evangélica. Sin embargo, evidenciando una vez más su profundo amor y buena voluntad, esclareció con blandura, convicción. No nada que aprende Pedro, no. Va por segunda vez. Pedro, mientras ores pidiéndole al Padre la satisfacción de tus deseos y caprichos, es posible que te retires de la oración, inquieto y decepcionado, pero siempre que solicite las bendiciones de Dios con la finalidad de comprender su voluntad justa y sabia a tu respecto, recibirás por la oración los bienes divinos de consuelo y de paz. ¿Qué le pasaba a Pedro? Que él no estaba sabiendo pedir. Él pedía que le solucionaran la parte económica. Pero si yo le digo, Dios mío, dame trabajo, ¿será que hay alguna diferencia en eso? ¿Sí? El apóstol guardó silencio demostrando haber finalmente comprendido. Al fin entendió Pedro. Pero uno de los hijos de Alfeo, reconocido que el asunto le interesaba profundamente a la pequeña comunidad allí reunida, se adelantó hacia Jesús pidiendo, y mire lo que pide, Señor, enséñanos a orar. Qué bonito eso, ¿no? Y Jesús dice, no, no les va a enseñar a orar, no, todavía no. Mire lo que le contesta. Disponiéndolos entonces en un círculo, y como si fuera su pensamiento en una, perdón, si fundiera su pensamiento en un invisible océano de luz, el Mesías pronunció, elevando su espíritu magnánimo al Padre Celestial y colocando su amor antes que todas las cosas, exclamó. Y vamos a mirar qué fue lo que exclamó Jesús. Ya para terminar, que todavía nos faltan como 30 diapositivas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese momento nace el Padre Nuestro, que es un legado que Jesús le deja a la humanidad. Y ponderando que la relación de la criatura nunca se... Ponderando que la redención de la criatura nunca se podrá efectuar sin la misericordia del Creador, considerándolo el inmenso bagaje de las imperfecciones humanas, continuó. Vénganos tu reino, dando a entender que la voluntad de Dios, amorosa y justa, debe cumplirse en todas las circunstancias. Acrecentó. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, esclareciendo que todas las posibilidades de salud, trabajo y experiencia llegan, invariablemente, a los hombres que la fuente sagrada de la protección divina prosiguió. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, mostrando que las circunstancias están siempre bajo la acción de la ley de compensaciones y que cada uno necesita despojarse de los penosos grilletes del pasado oscuro por la ejemplificación sublime del amor. Y acrecentó, continúa. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero conocer de las fragilidades humanas, pero conocedor de las fragilidades humanas para establecer el principio de la lucha eterna de los cristianos contra el mal. Terminó su oración diciendo con infinita simplicidad, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria por siempre, así sea. Leví, el más intelectual de los discípulos, que pues Pedro le estaba diciendo, pero él, ¿por qué cobra impuestos? Y a mí me toca cargar pescado.
Tomó nota de las sagradas palabras para que la oración del Señor fuese guardada en sus corazones humildes y simples. El ruego de Jesús contenía, en síntesis, todo el programa del esfuerzo y la edificación del cristianismo naciente. Desde aquel día memorable, la simple oración de Jesús se extendió como un perfume de los cielos por el mundo entero. Y para todos, muchas gracias. Me pasé 3 minutos. Espero que les haya gustado. Y a orar. Todos a orar. Felicitación. Y le damos la palabra a don Germán. Bueno, muy buenas tardes para todos, tanto quienes se encuentran en la plataforma como quienes están acá presencialmente. Agradecemos, como se dice, su buena voluntad en estar con nosotros. Y considero que, es decir, esta temática del poder de la oración nos debe de fortalecer y darnos la convicción y la seguridad que aquellos que estamos en permanente unción con Dios nuestro Padre, tendremos las fortalezas para vencer los obstáculos, las dificultades de la vida, que no son otra cosa diferente que las oportunidades de adquirir experiencias para cada día ser mejores y reconocer la magnificencia de Dios. Por lo tanto, que todos estemos muy dispuestos siempre a hacer la oración, alimentarnos espiritualmente con el pensamiento. Bueno, y no hay cómo agradecer a Dios, a Jesús y a los trabajadores del bien. Permítanme, en el nombre de quienes estamos acá y también de los que están en la plataforma, pues darle un abrazo a mi propio hijo, porque ¿qué más hacemos? Es lo único que le podemos ofrecer. Y me siento muy feliz de saber que ya hay en el Centro Espírita Rutas de Luz oxigenación en nuevas inteligencias, en nuevas personas que tienen la capacidad de exponer una temática fundamentada en la doctrina de los espíritus. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos los que están presentes acá, como también los que están en la plataforma, y hasta pronto. Cinco, presencia de luz. Si pusieres amor en el tiempo que Dios te reserva, nunca te sentirás bajo el dominio del tedio o del desánimo, porque tus horas se convertirán en el placer de servir. Si colocares amor en los afectos que el Señor te permite rendir culto, nunca sufrirás ingratitud o desengaño, porque transformará tu propio espíritu en vaso de abnegación y entendimiento, recogiendo en ti mismo la felicidad de hacer la felicidad de los seres queridos. Si cultivares amor en la ejecución del deber que la divina providencia te atribuye, nunca experimentarás cansancio o desencanto, porque el trabajo se te hará fuente de alegría, en la alegría de ser útil. Si aplicares amor en los recursos verbales que la sabiduría eterna te confiere, nunca te complicarás en manifestaciones infelices, porque tu palabra se transubstanciará en claridad y bendición, en aquello en que te expreses. Si esparcieres amor en el lugar que las leyes de la vida te sitúen, nunca te observarás en la condición de víctima del desequilibrio, porque tu influencia tornará serenidad y esperanza, garantizando la armonía y la tranquilidad donde estés. Si conservares el amor en el corazón u obra divina del universo, nunca te perderás en la sombra, porque habrás convertido tu propia alma en presencia de luz. Emmanuel. Libro Coraje, autor, Espíritus Diversos, Emmanuel. Centro Espírita Rutas de Luz.